Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 10 de junio de 1990, en segunda vuelta, Alberto Fujimori es electo presidente del Perú. Esto es importante porque va a tener una significación muy grande sobre la historia momentánea del Perú y va a acentuar la situación de crisis que ha caracterizado al Perú a lo largo de muchas décadas. En realidad yo no voy a hablar, por supuesto, de Fujimori, ni de su presidencia o de sus presidencias, de su neoliberalismo, de los crímenes, los asesinatos cometidos por Fujimori, ni de su fuga, ni de su encarcelamiento, el juicio que se le está haciendo ahora, ni nada de eso. Voy a referirme solamente al contexto en el que se produce la elección presidencial peruana en 1990 y el triunfo de Fujimori. Fujimori es peruano, nacido en Lima, hijo de padres japoneses, egresado como matemático y fue profesor de la Universidad Agraria, fue rector de esa universidad durante varios años y en 1990, cuando se produjo la campaña electoral para reemplazar a Alan García, su primera presidencia, se lanzó como candidato con un grupo llamado Cambio 90. Las elecciones oponían allí al gobierno de Alan García, cuyo candidato del APRA, Alba Castro, pretendía continuar la política del gobierno de García, y a la candidatura de Vargas Llosa, que con un frente democrático llamado Fredemo encarnaba los intereses de toda la derecha peruana y proponía un programa totalmente, absolutamente neoliberal. Había otros candidatos de izquierda, otros grupos, había alrededor de unos 20 candidatos, pero fundamentalmente candidatos de izquierda tenían menos peso y fundamentalmente se polarizaba la situación entre el APRA, el candidato del APRA y el candidato todavía más de derecha que era Vargas Llosa. Fujimori no tenía ninguna vida allí, se disputaba el último puesto con otro candidato, el puesto 19, el puesto 20, nunca participó en ningún foro y era un verdadero outsider, no tenía ninguna esperanza. Pero ocurrió que justamente en la situación crítica terrible por la cual atravesaba el Perú, de la cual no ha salido, una vez más Alan García es presidente del Perú, en esa situación sumamente conflictiva se oponían de hecho las dos alternativas, las dos posibilidades. Las dos posibilidades eran la continuación del gobierno corrupto, amponil prácticamente de Alan García, violador además de derechos humanos, autor de una serie de crímenes, por un lado, pues demagogia y corrupción, y del otro lado la propuesta de Vargas Llosa, que era una propuesta absoluta y radicalmente neoliberal, un verdadero paquete neoliberal. Aparte de eso, el conflicto entre estas dos propuestas y estas dos posibilidades, ninguna de las cuales le dejaba salida al Perú, se caracterizó por un enfrentamiento muy virulento entre el aprismo, que controlaba, por estar en el poder, controlaba la mayor parte de los medios de comunicación, y la gente de Vargas Llosa, que tenía apoyos de periódicos, de medios y mucho apoyo internacional. Son los tiempos del neoliberalismo. Y entonces empezaron a sacarse los trapos sucios. Los trapos sucios que le sacó Alan García a la gente de Vargas Llosa y Vargas Llosa a la gente de Alan García, verdaderamente terminaron desacreditando mucho más a los dos. Y en ese proceso de sacarse trapos sucios empezó a última hora a subir la candidatura de Fujimori. Fujimori andaba en un tractor, sin mucho apoyo mediático, lo apoyaban una serie de grupos marginales, de buhoneros, de desempleados, de sectas protestantes, en general población marginal peruana golpeada por la crisis, y él hacía su campaña en su tractor, con un programa engañoso y tramposo, porque exactamente lo violó cuando llegó al poder, para aplicar el mismo neoliberalismo de Vargas Llosa con formas tan brutales y criminales como las de los asesinatos de Alan García. Su programa era un programa de desarrollo interno, de mercado interno, de protección a los sectores populares. Lo cierto es que entonces empezó a ascender al final, ya cuando se venía encima la primera vuelta, la candidatura de Fujimori.
esa candidatura de Fujimori, entonces dio la gran sorpresa en esa primera vuelta, el 8 de abril de 1990, cuando Vargas Llosa, que esperaba ganar en la primera vuelta, porque él era absolutamente blanco, superior, europeo, un genio en todos los sentidos, se llevó la gran sorpresa, el gran chasco de su vida, no obtuvo sino aproximadamente el 30% de los votos y Fujimori obtuvo el segundo lugar con 24% de los votos. Eso desmontó completamente a la candidatura de Vargas Llosa, intentó negociar, etcétera, etcétera. Y luego se produjo entonces, después de un intento de negociar con Fujimori, se produjo entonces una polarización mayor, porque la política abiertamente neoliberal de Vargas Llosa había producido verdadero terror en los sectores populares que se imaginaban lo que les venía, e incluso en algunos sectores populares del APRA también. El hecho es que entonces tanto la izquierda, por temor al neoliberalismo de Vargas Llosa, como el APRA, en parte por demagogia y por parar a Vargas Llosa, reunieron sus votos para apoyar a Fujimori, y en la segunda vuelta Fujimori derrotó, un día como hoy de 1990, derrotó plenamente a Vargas Llosa y obtuvo así la presidencia del Perú para iniciar un gobierno, una secuencia de gobiernos neoliberales, criminales, absolutamente negadores de lo que él había propuesto en su campaña electoral. Vale la pena, en este caso, revisar el libro que escribió Vargas Llosa después de la derrota electoral, El pez en el agua, que es un libro donde él no solo narra prácticamente toda su vida, sino que la va relacionando con la situación política del Perú, y sobre todo los últimos capítulos están dedicados a examinar la campaña electoral. Uno puede creer o no creer todo lo que dice Vargas Llosa allí, pero lo importante en todo caso es cómo Vargas Llosa describe allí con toda claridad lo que era su programa neoliberal. Eliminar el peso del Estado, privatizar la mayor parte de las empresas del Estado, privatizar la educación, eliminar la estabilidad laboral, eliminar el salario mínimo, abrir el país al mercado internacional, facilitar la entrada ilimitada de los capitales extranjeros, todo eso defendido por él como un proyecto que iba a sacar el Perú de abajo y lo iba a convertir en un país desarrollado del tipo de Singapur, del tipo de Hong Kong o del tipo del Japón. Vale la pena revisar eso porque hay una serie de datos que él maneja allí, incluyendo las patrañas del APRA, los errores cometidos en su campaña, y hasta aquella famosa concentración ya al final en Cusco, donde el pueblo del Cusco los apedreó a todos gritándole fuera de aquí españoles y algo por el estilo. La derrota pues de Vargas Llosa fue tal que se fue del Perú, se convirtió en español y se hizo todavía más reaccionario de lo que era, mientras Fujimori aplicaba trágicamente para el Perú una política verdaderamente criminal de neoliberalismo con represión y asesinatos. Corte. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.